Ella humilló al conserje por acercarse a su hijo, hasta que él susurró: «Se parece tanto a papá. No se atreva a tocar las cosas de mi hijo». La voz de Camila resonó por todo el lobby del edificio corporativo como un látigo. Sus tacones repiquetearon contra el mármol, mientras se acercaba al hombre uniformado que sostenía delicadamente la pequeña bufanda azul de Mateo. Diego levantó la mirada sin alterarse, sus manos morenas contrastando con la suave tela infantil. Los ojos de Camila ardían de indignación, pero algo en la expresión serena de él la desconcertó por un instante. ¿Qué clase de madre soy si permito que cualquiera manosee las pertenencias de mi hijo? El pensamiento la atravesó como una puñalada de culpa y vergüenza. «Disculpe, señora, solo quería devolverla». La voz de Diego era educada, casi refinada. Extendió la bufanda hacia ella con un gesto que parecía más una reverencia que una simple entrega. Camila la arrebató de sus manos, consciente de que varios ejecutivos observaban la escena desde los elevadores. Su reputación profesional no podía permitirse este tipo de espectáculos públicos. «Mamá, ¿por qué le gritas?». La vocecita de Mateo cortó el aire tenso como un cuchillo. El niño de 8 años miraba alternadamente a su madre y al conserje, sus mejillas enrojecidas de vergüenza. Diego se inclinó hasta quedar a la altura del pequeño, ignorando completamente la postura defensiva de Camila. Sus ojos se suavizaron de una manera que la desconcertó. «No te preocupes, campeón. Tu mamá solo quiere cuidarte». Algo en el tono paternal de Diego hizo que el estómago de Camila se contrajera. ¿Por qué habla con tanta naturalidad? ¿Por qué Mateo lo mira así? El conserje se acercó un paso más y Camila pudo percibir el aroma limpio de su colonia mezclado con el desinfectante. Era más alto de lo que había calculado inicialmente. «Me recuerda a papá», susurró Diego tan bajo que solo Camila pudo escucharlo. Las palabras la golpearon como un rayo. «¿Papá? ¿De qué hablaba este hombre?». Mateo nunca había conocido a su padre biológico, y Patricio había sido más un padrastro ausente que una verdadera figura paterna. «¿Perdón?». Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Diego enderezó su postura pero no respondió. En su lugar, dirigió una sonrisa melancólica hacia Mateo que hizo que el corazón de Camila se acelerara sin razón aparente. «Cuídate mucho, ¿sí?», le dijo al niño antes de tomar su carrito de limpieza. Mateo asintió vigorosamente, como si acabara de recibir la bendición de algún héroe secreto. La conexión instantánea entre ambos era innegable, y eso perturbó a Camila más que su propia reacción desmedida. Este hombre tiene algo extraño, la forma en que mira a Mateo como si... No pudo completar el pensamiento. Era demasiado absurdo. «Vamos, hijo, llegarás tarde al colegio». Tomó la mano de Mateo con más fuerza de la necesaria y comenzó a caminar hacia la salida. Podía sentir los ojos de Diego siguiéndolos, pero se negó a voltear. «¿Por qué fuiste tan mala con él?». La pregunta de Mateo la detuvo en seco. Su hijo la miraba con esos ojos enormes que siempre lograban desarmarla, pero esta vez había algo más. Decepción. «Mateo, yo no fui mala. Solo...». Las palabras se atoraron en su garganta. «Él era amable. Me ayudó cuando se me cayó la bufanda y tú llegaste gritando». Cada palabra de su hijo era como una bofetada suave pero certera. Camila sintió como sus mejillas se encendían de bochorno. «¿Qué me está pasando? Soy una ejecutiva respetada, una madre responsable. No debería sentirme así por haber protegido a mi hijo». Pero la imagen de Diego recogiendo delicadamente la bufanda, la gentileza en su voz, la forma en que había hablado con Mateo, todo se arremolinaba en su mente como un torbellino confuso. «A veces los adultos reaccionamos mal cuando tenemos miedo», admitió finalmente. «¿Miedo de qué?». La inocencia de la pregunta la desarció. ¿Miedo de qué exactamente? ¿De que un conserje fuera más educado de lo esperado? ¿De que su hijo hubiera encontrado una conexión que ella no podía controlar? «Es complicado, mi amor». Mientras caminaban hacia el auto, Camila no pudo evitar voltear una última vez. Diego estaba trapeando el mismo lugar donde había recogido la bufanda, pero sus movimientos parecían automáticos. Su mirada estaba perdida en algún lugar distante, y en su rostro había una expresión de profunda tristeza. «Me recuerda a papá». Las palabras resonaron nuevamente en su mente,
¿A qué papá se refería? ¿Al suyo propio? ¿O había algo más detrás de esa frase aparentemente inocente? El motor del auto ronroneó cuando lo encendió, pero la pregunta de Mateo siguió flotando en el aire como una acusación silenciosa. ¿Por qué fuiste tan mala con él? Porque había algo en Diego que la asustaba, algo que no podía nombrar ni controlar. Y Camila Restrepo había construido su vida entera sobre el control absoluto. Pero mientras se alejaban del edificio, una certeza incómoda se instaló en su pecho. Este encuentro no sería el último. ¡Ay! Se me cayó la goma de borrar. Mateo dejó caer deliberadamente su borrador rosado justo donde Diego estaba limpiando las ventanas del lobby. Era la tercera vez en la semana que, accidentalmente, perdía algo cerca del conserje. Camila observó desde los elevadores, fingiendo revisar emails en su teléfono. Este niño no es nada sutil, pero una parte de ella también sentía curiosidad por ver cómo reaccionaría Diego. ¿Otra vez, campeón? Diego sonrió mientras recogía el borrador. Creo que tus útiles escolares tienen pies propios. La risa espontánea de Mateo resonó por todo el lobby. Era un sonido que Camila no había escuchado en meses, no desde que Patricio había dejado de visitarlos regularmente. Tío Diego, ¿por qué las ventanas de este edificio son tan grandes? Tío Diego. El corazón de Camila se aceleró. ¿Desde cuándo su hijo había desarrollado esa confianza con un extraño? Diego se detuvo en su limpieza y miró hacia arriba, estudiando la estructura con ojos que parecían calcular algo invisible. Verás, Mateo, este edificio tiene lo que llamamos un diseño de cortina de vidrio. Las ventanas no solo sirven para ver afuera. ¿Cortina de vidrio? Camila frunció el ceño. Ese no era el vocabulario típico de personal de limpieza. También ayudan a distribuir el peso estructural del edificio y maximizan la entrada de luz natural para reducir costos energéticos. Las palabras técnicas fluyeron de Diego con una naturalidad que hizo que Camila bajara lentamente su teléfono. Su forma de explicar era educada, precisa. Mateo lo miraba con adoración absoluta, como si Diego acabara de revelarle los secretos del universo. ¿Y cómo saben que no se van a caer? Ah, esa es la parte interesante. Diego señaló hacia las esquinas de las ventanas. ¿Ves esas líneas metálicas? Son refuerzos de acero que distribuyen las cargas sísmicas. Cargas sísmicas. Camila sintió un escalofrío de reconocimiento. Había escuchado esos términos antes, en reuniones con arquitectos durante proyectos de oficina. Diego se agachó hasta quedar a la altura de Mateo, tomando una servilleta del carrito de limpieza para hacer un dibujo rápido. Imagínate que el edificio es como un árbol. Las raíces son los cimientos, el tronco es la estructura, y las ramas son cada piso. Sus manos se movían con precisión mientras dibujaba, creando un diagrama que parecía sacado de un manual de ingeniería. Camila se acercó sin darse cuenta. Cuando hay un temblor, el edificio se mueve como el árbol en el viento, pero no se quiebra porque está diseñado para ser flexible. ¡Guau! Mateo aplaudió. ¿Tú sabes construir edificios? Una sombra cruzó el rostro de Diego antes de que pudiera responder. Sus manos se detuvieron sobre el dibujo improvisado. Digamos que entiendo cómo funcionan. Hay algo más aquí. El instinto de Camila se agudizó. La forma en que Diego había evadido la pregunta, la tristeza momentánea en sus ojos. Mateo, vamos. Se nos hace tarde. Su voz salió más brusca de lo que pretendía. Diego levantó la mirada hacia ella, y por un segundo, Camila vio algo que no esperaba. Comprensión. Como si entendiera perfectamente por qué ella necesitaba mantener distancia. Claro, señora Restrepo. Que tenga buen día. ¿Cómo sabe mi apellido? Se supone que el personal de limpieza no tenía acceso a la información de inquilinos, pero antes de que pudiera preguntar, Diego ya había regresado a sus tareas. Adiós, tío Diego. Mateo se despidió con la mano mientras ella lo arrastraba hacia el elevador. Una vez dentro, Camila no pudo contenerse más. Mateo, ¿por qué le dices tío? Porque es amable conmigo, como un tío de verdad. La simplicidad de la respuesta la desarció. ¿Cuándo fue la última vez que Patricio se tomó 5 minutos para explicarle algo a Mateo con esa paciencia? El pensamiento la incomodó más de lo que quería admitir. Esa tarde, mientras salía de una reunión agotadora sobre presupuestos de marketing,
Camila decidió tomar las escaleras en lugar del elevador. Necesitaba tiempo para procesar la frustración del día. Al pasar por el área de descanso del personal de limpieza, una imagen la detuvo en seco. Diego estaba sentado en una mesa pequeña, completamente absorto en un libro. Pero no era cualquier libro. Era un texto técnico grueso, con diagramas complejos visibles desde donde ella estaba. Camila se acercó sigilosamente, tratando de leer el título sin ser vista. Análisis estructural de edificaciones modernas. Tercera edición. Su respiración se cortó. Este no era un libro que alguien leyera por curiosidad casual. Era literatura académica avanzada, el tipo de texto que ella había visto en las oficinas de los ingenieros con los que trabajaba. Diego pasaba las páginas con familiaridad, tomando notas en un cuaderno con caligrafía ordenada y precisa. Ocasionalmente, se detenía para resolver ecuaciones complejas en los márgenes. ¿Quién es realmente este hombre? Como si hubiera sentido su presencia, Diego levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del cristal y por un momento ninguno se movió. Camila vio sorpresa en su rostro, seguida de algo que parecía vergüenza. Diego cerró rápidamente el libro y se puso de pie. Señora Restrepo, yo... Pero Camila ya se había alejado, su mente en completo caos. Sus tacones resonaban contra las escaleras mientras subía de dos en dos los escalones. Un conserje no lee textos de ingeniería estructural. Un conserje no conoce términos como cargas sísmicas. Un conserje no dibuja diagramas arquitectónicos de memoria. Llegó a su oficina sin aliento, no por el ejercicio físico, sino por la revelación que acababa de golpearla como un tsunami. Se había equivocado, completamente. Y si se había equivocado sobre la educación de Diego, ¿sobre qué más se habría equivocado? «Mamá, ¿puedo quedarme con tío Diego mientras estás en tu junta?» La pregunta de Mateo cayó sobre el desayuno como una bomba silenciosa. Camila casi se atragantó con su café. «¿Cómo que quedarte con él? Solo mientras trabajas. Él me dijo que podría enseñarme a arreglar cosas pequeñas». Por supuesto que le dijo eso. Camila sintió una mezcla de irritación y algo más complejo que no quería analizar. ¿Por qué este hombre insiste en involucrarse en nuestras vidas? Mateo, él está trabajando. No puede cuidarte. Pero me dijo que siempre arregla cosas en su tiempo libre, como un hobby. La insistencia en la voz de su hijo la desconcertó. Mateo nunca había mostrado tanto entusiasmo por pasar tiempo con ningún adulto, ni siquiera con Patricio durante sus mejores días. Una hora después, Camila se encontró caminando hacia el área de mantenimiento con Mateo de la mano. Esto es una terrible idea, pero la sonrisa radiante de su hijo la había convencido contra toda lógica. Diego estaba reparando una cerradura cuando los vio llegar. Sus manos trabajaban con destreza, manipulando herramientas pequeñas con precisión quirúrgica. «Buenos días, Mateo, señora Restrepo». Su sonrisa era cálida pero respetuosa, manteniendo la distancia apropiada. Al menos sabe reconocer límites. «Son solo 2 horas», dijo Camila, más para convencerse a sí misma que para él. «Regreso a las 5». «Perfecto. ¿Verdad, campeón?» La forma en que Diego miró a Mateo hizo que algo se apretara en el pecho de Camila. Era pura alegría genuina, sin rastro de obligación o fingimiento. Durante los siguientes minutos, observó desde la distancia cómo Diego le explicaba a Mateo el funcionamiento básico de un destornillador. Sus movimientos eran pacientes, pedagógicos. Patricio nunca tuvo esa paciencia. Siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante. Recuerda, Mateo, la herramienta correcta para cada trabajo, así como en la vida. Las palabras llevaban un peso que trascendía la lección mecánica. Diego estaba enseñando valores, no solo técnicas. ¿Y si lo arruino? Imposible. Diego revolvió el cabello de Mateo. Los errores son parte del aprendizaje. Yo he cometido más errores de los que puedes imaginar. Había algo melancólico en su voz que hizo que Camila se preguntara qué tipo de errores había cometido un conserje que leía textos de ingeniería. 2 horas después, regresó para encontrar a Mateo completamente absorto, ayudando a Diego a reparar una silla de oficina rota. Sus pequeñas manos sostenían un tornillo mientras Diego manejaba el destornillador eléctrico. «Mira, mamá, ya aprendí a usar la llave inglesa».
El orgullo en la voz de Mateo era palpable. Pero lo que realmente impactó a Camila fue la expresión de Diego. Miraba a su hijo con el mismo orgullo, como si fuera suyo. El pensamiento la atravesó sin invitación. Diego tenía sus mangas remangadas, revelando antebrazos fuertes y bronceados. Sus manos, que había notado antes, ahora se movían con una seguridad que la hipnotizó momentáneamente. «Excelente trabajo, Mateo. Tienes manos de ingeniero». «¿Manos de ingeniero?». Otra referencia técnica casual. Camila se acercó más, pretendiendo revisar el trabajo. «¿Cómo está quedando?». «Su hijo tiene talento natural». Diego la miró directamente. «Entiende conceptos mecánicos que otros niños tardan años en captar». La sinceridad en su voz hizo que Camila sintiera algo cálido expandiéndose en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien elogió genuinamente a Mateo sin segundas intenciones? «Tío Diego me dijo que podemos arreglar tu lámpara de escritorio mañana», anunció Mateo. «La que siempre se está prendiendo y apagando sola. ¿Cómo sabe él de mi lámpara?». Pero antes de que pudiera preguntar, una voz familiar resonó desde la entrada. «¿Camila? ¿Qué haces aquí?». Patricio apareció en el umbral, impecablemente vestido con su traje de abogado. Su expresión cambió inmediatamente al ver la escena. Su exesposa, su hijastro y un conserje trabajando juntos como una familia. «Patricio». Camila sintió como si la hubieran sorprendido haciendo algo ilegal. «¿Qué haces aquí?». «Vine a buscarte. Tengo boletos para el partido de Mateo este fin de semana». Sus ojos se movían entre Diego y Mateo con creciente desaprobación. Camila podía ver las preguntas formándose en su mente. «Papá Patricio». Mateo corrió hacia él, pero su entusiasmo parecía forzado comparado con la naturalidad que había mostrado con Diego. «Hola, hijo». Patricio abrazó a Mateo, pero su mirada permaneció fija en Diego. «¿Y tú eres...». «Diego Castillo, conserje del edificio». Diego extendió su mano con dignidad perfecta. Patricio dudó un momento antes de estrecharla, como si el contacto pudiera contagiarle algo indeseable. «Ya veo. ¿Y por qué mi hijo está aquí contigo en lugar de estar en actividades apropiadas?». La palabra apropiadas cayó como una piedra en agua quieta. Camila vio cómo los hombros de Diego se tensaron ligeramente. «Patricio, no, Camila. Es una pregunta válida». Diego mantuvo su voz calmada. «Mateo me pidió enseñarle algunas reparaciones básicas. Pensé que podría ser educativo». «¿Educativo?». Patricio soltó una risa seca. «Camila, ¿en serio crees que esto es apropiado? Mateo debería estar aprendiendo piano o ajedrez o...». «Pero me gusta arreglar cosas». Mateo interrumpió con lágrimas formándose en sus ojos. La tensión en el aire era tan espesa que Camila podía cortarla con tijeras. Miró alternadamente entre Patricio, con su desaprobación obvia, y Diego, que mantenía una dignidad inquebrantable a pesar del insulto implícito. «¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué esto se siente como una traición cuando no lo es?». «Creo que es hora de irnos», anunció finalmente. Mientras recogían las cosas de Mateo, Camila notó cómo Diego se había retraído emocionalmente. Su sonrisa ya no alcanzaba sus ojos. «Gracias por cuidarlo», murmuró. «Fue un placer, señora Restrepo». La formalidad había regresado a su voz. «¿Por qué eso me duele?». Mientras salían, Mateo se volteó una última vez hacia Diego, quien le hizo una seña de despedida con la mano. En ese gesto simple, Camila vio algo que la aterrorizó. Diego amaba a su hijo, y lo más aterrador de todo era que ella estaba comenzando a amarlo también. «¿En qué estás pensando, Camila?». Patricio cerró la puerta de la oficina de ella con más fuerza de la necesaria. Su traje de diseñador parecía fuera de lugar entre los muebles funcionales del espacio de trabajo. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes. Permitir que un conserje pase tiempo a solas con Mateo». «¿Qué dirá la gente?». «¿La gente?». Camila sintió una llama de irritación encenderse en su pecho. Siempre la imagen, nunca el bienestar real de Mateo. «Diego es un hombre decente, Patricio». «¿Diego?». Sus cejas se alzaron con sarcasmo. «¿Ya son amigos?». «Camila, por favor, es personal de limpieza». Las palabras golpearon como bofetadas. Camila se puso de pie, sintiendo una defensividad que no esperaba. «¿Y qué tiene de malo eso? ¿En serio necesito explicarte por qué no es apropiado?».
Mateo necesita modelos a seguir adecuados, profesionales exitosos, como tú, supongo. Pero las palabras no salieron. En lugar de eso, una imagen cruzó su mente. Diego explicando pacientemente conceptos de ingeniería, sus manos expertas enseñando, su genuina alegría al ver a Mateo aprender. Mateo se ve feliz con él. Mateo es un niño, no entiende las diferencias sociales. La frase final fue la gota que derramó el vaso. Camila se irguió, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «Sal de mi oficina, Patricio». «¿Perdón? Dijiste lo que viniste a decir, ahora vete». Patricio la miró como si no la reconociera. «Bien, porque tampoco reconozco a esta versión de mí misma». Una hora después, Camila se encontró bajando por las escaleras de servicio, buscando a Diego. «¿Qué estoy haciendo?» Pero sus pies siguieron moviéndose. Lo encontró en la azotea, sentado en un banco improvisado mientras comía un sándwich simple. La vista de la ciudad se extendía ante él, y por un momento Camila se preguntó qué veía cuando miraba todos esos edificios. «Señora Restrepo». Diego se puso de pie inmediatamente. «¿Necesita algo?» «Necesito...» Las palabras se atoraron. ¿Qué necesitaba exactamente? ¿Disculparse? ¿Explicarse? Necesito entender. Diego la miró con curiosidad genuina, señalando el espacio a su lado en el banco. ¿Entender qué? Camila se sentó, manteniendo una distancia respetable, pero sintiendo la calidez que emanaba de él. Los libros de ingeniería, tu forma de hablar con Mateo. Todo. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Diego. Se quedó en silencio un momento, como decidiendo cuánto revelar. ¿Realmente quieres saberlo? Sí. Diego respiró profundamente, mirando hacia el horizonte de concreto y vidrio. Hace 5 años, yo era ingeniero civil. Tenía mi propia firma constructora. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Camila sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué pasó? La crisis económica del 2019. Perdí 3 contratos importantes en 2 meses. Los bancos ejecutaron mis garantías. Su voz era calmada, pero Camila podía ver el dolor residual en sus ojos. Lo perdí todo. La empresa, mi casa, mis ahorros. Mi reputación profesional quedó destruida. ¿Y tu familia? La pregunta surgió naturalmente, pero vio cómo Diego se tensó. Mi hermano menor trabajaba conmigo. Alejandro tenía 26 años. Acababa de graduarse como ingeniero también. Tenía. El tiempo pasado hizo que el estómago de Camila se contrajera. El último proyecto antes de la quiebra, hubo un accidente en la obra. Diego se detuvo, sus manos apretándose hasta formar puños. Yo debería haber implementado mejores medidas de seguridad, debería haber revisado personalmente los protocolos, pero estaba desesperado por terminar el proyecto y recuperar algo de dinero. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila antes de que él terminara la historia. Alejandro murió en esa obra, por mi negligencia. Dios mío. La magnitud de su pérdida la golpeó como una avalancha. No solo había perdido su carrera y sus bienes, había perdido a su hermano por su propia responsabilidad percibida. «Diego, no fue culpa suya directa», continuó él. «Fue una combinación de factores, pero yo era el responsable, el ingeniero principal». Camila sintió una necesidad abrumadora de tocarlo, de ofrecerle algún tipo de consuelo, pero se contuvo. ¿Por eso trabaja aquí? Necesitaba empezar desde cero, ganar dinero honestamente mientras estudio para recuperar mi licencia profesional. La admiración que sintió la sorprendió por su intensidad. Este hombre no se rindió. A pesar de perder todo, sigue luchando. ¿Mateo lo sabe? ¿Por qué habría de saberlo? Es solo un niño que necesita figuras positivas en su vida. La generosidad implícita en su respuesta hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Camila. Diego, sobre lo que pasó con Patricio, no necesita disculparse. Él tiene razón sobre las diferencias sociales. No la tiene. La vehemencia de su propia voz la sorprendió. No tiene ningún derecho a juzgarte. Diego la miró con sorpresa, y por primera vez desde que lo conocía, Camila vio vulnerabilidad real en sus ojos. Gracias por decir eso. Es la verdad. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad extenderse ante ellos.
Camila sentía como si hubiera conocido a Diego por primera vez. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tienes alguna foto de tu hermano? Diego sacó su billetera, extrayendo una fotografía doblada y desgastada. Era de un equipo de construcción, varios hombres jóvenes con cascos y sonrisas. Este es Alejandro, señaló a un hombre en el centro. Camila tomó la foto con manos temblorosas. El aire se atoró en sus pulmones. El hombre en la fotografía era casi idéntico a Mateo. Los mismos ojos oscuros, la misma estructura facial, incluso la misma sonrisa tímida. «Señora Restrepo, ¿está bien?». La voz de Diego sonaba lejana. Camila no podía apartar los ojos de la foto. No puede ser una coincidencia, no puede ser. ¿Cuándo murió exactamente? Marzo de 2017. ¿Por qué? Marzo de 2017, 2 meses antes de que ella adoptara a Mateo. El mundo comenzó a girar lentamente a su alrededor. «Mamá, ¿estás bien? Pareces enferma». Mateo la observaba desde el desayuno con preocupación genuina. Camila había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, viendo una y otra vez la imagen de Alejandro en esa fotografía. «Solo estoy cansada, mi amor». Mentira. No había dormido ni una hora. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro superpuesto sobre el de Mateo como transparencias fantasmales. «¿Podemos ver a tío Diego hoy?». La pregunta inocente la atravesó como un rayo. ¿Cómo le explico a mi hijo que el hombre que adora podría ser? No podía completar el pensamiento. Era demasiado imposible, demasiado perfecto, demasiado aterrador. «Veremos, Mateo». Pero ella sabía que sí irían. Necesitaba verlo de nuevo, estudiar sus reacciones, buscar más pistas en esa conexión inexplicable entre él y su hijo. 2 horas después, encontraron a Diego organizando suministros en el cuarto de mantenimiento. Cuando vio a Mateo, su rostro se iluminó con esa sonrisa paternal que ahora la llenaba de una mezcla confusa de ternura y pánico. «Campeón, ¿cómo está tu proyecto de la escuela? Tengo que hacer un árbol genealógico». Mateo hizo una mueca. «Pero es difícil porque soy adoptado». Camila sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. Diego se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. «¿Sabes qué? Los árboles genealógicos pueden ser de muchas formas». Diego se arrodilló para quedar a la altura de Mateo. «No solo de sangre, sino de corazón». «¿Por qué dice exactamente lo correcto?». Camila observó cómo Diego tomaba papel y lápiz, comenzando a dibujar con trazos seguros. «Aquí pones a tu mamá porque ella te eligió y te ama. Eso es más poderoso que cualquier conexión biológica». Las palabras golpearon a Camila en un lugar vulnerable que no sabía que existía. ¿Cómo puede este hombre entender tan perfectamente lo que Mateo necesita escuchar? ¿Y mi papá biológico? La pregunta flotó en el aire como humo denso. Diego se detuvo en su dibujo, su lápiz suspendido sobre el papel. «Tu papá biológico te dio la vida, Mateo. Eso también es importante, aunque no lo conozcas». Camila observó con fascinación morbosa cómo Diego hablaba de un hombre que podría haber sido su propio hermano sin saberlo. «¿Tú crees que él me habría querido?». La voz pequeña de Mateo rompió algo dentro de Diego. Camila lo vio tragar saliva con dificultad. «Estoy seguro de que sí, campeón. Cualquier padre estaría orgulloso de tenerte como hijo». La emoción cruda en su voz hizo que Camila sintiera lágrimas formándose en sus ojos. «Habla como si fuera personal, como si fuera real». «Tío Diego, ¿tú tienes hijos?». «No, Mateo, pero si tuviera uno me gustaría que fuera exactamente como tú». «Dios mío». Camila tuvo que apartar la mirada. La conexión entre ellos era tan intensa, tan natural, que dolía observarla. «¿Puedo poner a tío Diego en mi árbol?». Mateo miró a su madre con ojos esperanzados. Como familia del corazón. Camila sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Si supiera la verdad, si Diego realmente es su tío de sangre, «Sí, puedes ponerlo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Diego la miró con sorpresa y algo más profundo, gratitud pura. «Gracias», murmuró, y en esas 2 sílabas Camila escuchó años de soledad y pérdida. «Voy por más colores al auto», anunció Mateo corriendo hacia la salida. De repente,
Camila y Diego estaban solos en el pequeño cuarto, rodeados por herramientas y el aroma a desinfectante que ahora asociaba con él. «No tenías que hacer eso». Diego se acercó un paso. «Sé que es complicado». «¿Qué es complicado? Estaban demasiado cerca». Camila podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la barba de un día que le daba un aspecto más masculino. «Esto, lo que está pasando entre nosotros». Su honestidad la desarció. «¿Qué está pasando exactamente?» «No lo sé», admitió Diego. «Solo sé que cuando veo a Mateo, siento como si hubiera estado esperando toda mi vida, sin saber qué esperaba». Las palabras la golpearon como una confesión. Camila sintió su respiración acelerarse. «Diego». Él levantó su mano, rozando apenas su mejilla con el dorso de los dedos. El contacto la electrificó. «Sé que no es apropiado. Sé que no tengo derecho y... ¡Cállate!». Camila se acercó más, eliminando la distancia entre ellos. Podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo acelerado de su respiración. «¿Mamá? ¿Tío Diego?». La voz de Mateo los separó como un rayo. Ambos dieron pasos hacia atrás, con las mejillas encendidas y el corazón latiendo violentamente. «Ya regresé con los colores». Mateo entró alegremente, ajeno a la tensión eléctrica que llenaba el aire. Camila se alisó la blusa con manos temblorosas, mientras Diego fingía revisar sus herramientas. «Perfecto, campeón». Diego aclaró su garganta. «Terminemos ese proyecto». Mientras trabajaban en el árbol genealógico, Camila no podía dejar de observar las manos de Diego guiando las de Mateo, la paciencia infinita en su voz, la forma en que sus ojos se suavizaban cada vez que miraba al niño. «Tío Diego, ¿tu hermano que murió tenía familia?». La pregunta surgió de la nada. Diego se congeló, su lápiz deteniéndose sobre el papel. «¿Por qué preguntas eso?». «Solo curiosidad. Mamá dice que la familia es importante». Diego miró hacia Camila, y ella vio algo devastador en sus ojos. «Sí, Mateo, mi hermano, estaba muy emocionado por convertirse en papá antes de morir». El mundo se detuvo. Camila sintió como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. ¿Tenía un bebé? No llegó a conocerlo, pero hablaba todo el tiempo de lo feliz que estaba. Marzo de 2017. Alejandro murió en marzo de 2017. 2 meses antes de que yo adoptara a Mateo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad aterradora y perfecta. Diego no solo parecía conocer a Mateo. Mateo era su sobrino. «Necesito toda la información sobre el padre biológico de Mateo Restrepo». Camila golpeó la mesa de la oficina de adopciones con una determinación que sorprendió incluso a la trabajadora social veterana sentada frente a ella. «Señora Restrepo, ya discutimos esto hace años. El padre no quiso ser contactado. Las cosas han cambiado». Camila deslizó la fotografía de Alejandro sobre el escritorio. «¿Este hombre le resulta familiar?». La mujer tomó la foto con curiosidad, pero su expresión cambió inmediatamente a una de reconocimiento incómodo. «¿De dónde sacó esta fotografía?». «Lo sabía». El corazón de Camila latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la oficina. «Responda a mi pregunta, por favor». «Señora Restrepo, no puedo confirmar». «Es él. Es el padre de Mateo». Las palabras salieron como una acusación. La trabajadora social suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Alejandro Castillo murió antes de que Mateo naciera. La madre biológica decidió darlo en adopción porque no podía criarlo sola». Castillo, el mismo apellido de Diego. Camila sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Tenía familia? Un hermano mayor, pero nunca estableció contacto oficial con la agencia. Nunca estableció contacto oficial, pero había estado allí todo el tiempo, observando, esperando, cuidando desde las sombras. 1 hora después, Camila se encontró marchando hacia el edificio como un huracán humano. Encontró a Diego en el estacionamiento subterráneo, organizando suministros de limpieza. «¿Cuánto tiempo pensabas mantener la mentira?». Su voz resonó en el espacio cerrado como un disparo. Diego se enderezó lentamente y en su rostro vio algo que no esperaba. Alivio. «¿Ya lo sabes?». «Por supuesto que lo sé». Camila sintió lágrimas de rabia quemando sus ojos. «Alejandro Castillo
tu hermano, el padre de Mateo. Diego asintió solemnemente, sin intentar negarlo o justificarse. Sí, la simplicidad de su respuesta la enfureció más. ¿Y pensaste que era apropiado ocultármelo? ¿Manipularme? ¿Manipular a mi hijo? No era manipulación, Camila. No me digas Camila. Su voz se quebró. Soy señora Restrepo para ti. Diego retrocedió como si lo hubiera abofeteado, pero mantuvo su postura digna. Tienes derecho a estar furiosa. ¿Derecho? ¿Derecho? Camila rió con amargura. Te acercaste a nosotros con mentiras. Hiciste que mi hijo se encariñara contigo sabiendo que eras su familia. ¿Puedo explicarte? ¡Explícate! Diego respiró profundamente, sacando su billetera del bolsillo trasero. Extrajo varios documentos doblados y una fotografía adicional. Esta es la partida de nacimiento de Alejandro. Esta es mi identificación. Y esta... Le mostró una foto de un ultrasonido, amarillenta por el tiempo. Esta es la última foto que Alejandro llevaba en su billetera. De su bebé. Camila tomó la imagen con manos temblorosas. Era un ultrasonido típico, borroso e indescifrable para cualquier persona no entrenada. Pero en la esquina inferior, escrito con letra masculina y cuidadosa, mi hijo, febrero 2017. Alejandro murió cargando esta foto. Diego continuó con voz quebrada. Hablaba de su bebé todos los días. Había elegido nombre, había comprado una cuna. ¿Por qué no me contactaste oficialmente? ¿Para qué? ¿Para quitarte a tu hijo? ¿Para destruir la única familia estable que tenía? La respuesta la descolocó momentáneamente. Pero te acercaste a nosotros. No, el destino nos acercó. Diego guardó los documentos. Cuando vi a Mateo en el lobby ese primer día, fue como ver a Alejandro de niño. No pude alejarme. Debiste decírmelo inmediatamente. ¿Para qué te asustaras y me alejaras de él? ¿Para que pensaras que quería reclamarlo legalmente? Camila se dio cuenta de que eso era exactamente lo que habría hecho, pero no iba a admitirlo. Entonces, ¿qué querías? Diego se apoyó contra la pared, de repente luciendo más viejo y cansado. Solo quería conocerlo, asegurarme de que estuviera bien, honrar la memoria de mi hermano siendo parte de su vida de alguna forma. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en todo esto? La pregunta surgió más vulnerable de lo que pretendía. Diego la miró directamente a los ojos. Tú eres la mujer de la que me enamoré completamente, sin planearlo, sin buscarlo. Las palabras la golpearon como puños en el estómago. Eres un mentiroso. Soy muchas cosas, Camila, pero mentiroso no es una de ellas. Me manipulaste, usaste a mi hijo para llegar a mí. ¿En serio crees eso? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Camila quería creerlo, necesitaba creerlo, porque la alternativa era admitir que había estado equivocada. No quiero volverte a ver cerca de Mateo. ¿Qué? ¿Escuchaste? Mantente alejado de nosotros. Diego se enderezó como si hubiera recibido un golpe físico. Camila, él es mi sobrino. Es mi hijo, gritó. Mi hijo adoptivo, legal y oficialmente. Pero él te va a preguntar por qué. Esa es mi responsabilidad. Diego la miró con una expresión de dolor tan profundo que por un momento Camila vaciló. Pero se obligó a mantenerse firme. Si realmente lo amas, continuó, respetarás mi decisión. ¿Y si él pregunta por mí? Le diré que tuviste que te cambiaron de edificio. La mentira sonó patética incluso a sus propios oídos, pero era lo único que se le ocurría. Diego asintió lentamente, como un hombre aceptando una sentencia de muerte. Si esa es tu decisión final, lo es, entonces la respetaré. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Jamás intenté lastimarte, a ninguno de los dos. Todo lo que hice fue por amor. Diego comenzó a alejarse, empujando su carrito de suministros. A mitad del estacionamiento, se detuvo sin voltear. Y Camila, cuando Mateo crezca y haga preguntas sobre su padre biológico, yo estaré aquí, esperando. Sus palabras resonaron en el espacio vacío mucho después de que desapareciera. Camila se quedó sola entre los autos, sintiendo como si acabara de destruir algo hermoso e irreparable. Pero era lo correcto. Tenía que ser lo correcto. ¿Verdad? ¿Dónde está tío Diego?
Era la 10ª vez que Mateo hacía la misma pregunta en 2 semanas. Sus ojitos oscuros se veían apagados, sin el brillo que solían tener cuando hablaba del conserje que había desaparecido misteriosamente de sus vidas. Ya te dije, mi amor, lo cambiaron a otro edificio. La mentira se sentía como veneno en su boca. Camila observó cómo su hijo empujaba distraídamente sus cereales sin comer, la misma rutina depresiva que se repetía cada mañana. ¿Puedo visitarlo? No, Mateo, está muy lejos. Muy lejos, está literalmente 3 pisos abajo. El cinismo de sus propias palabras la golpeó como una bofetada. La directora del colegio había llamado 2 veces esa semana. Mateo se había vuelto retraído. No participaba en clase. Había dejado de jugar con sus compañeros durante el recreo. ¿Qué clase de madre le quita a su hijo la única figura paterna positiva que ha tenido? El pensamiento la perseguía desde que despertaba hasta que se acostaba, pero cada vez que consideraba ceder, la imagen de Diego, ocultándole la verdad sobre Alejandro, la llenaba de una furia renovada. Esa tarde, mientras trabajaba en su oficina, Camila notó movimiento en el estacionamiento desde su ventana. Diego estaba allí, limpiando los mismos autos de siempre, pero sus ojos se alzaban constantemente hacia las ventanas del edificio. ¿Nos está vigilando? La idea debería haberla molestado, pero en cambio sintió algo parecido al alivio. Al menos sigue aquí. Al menos no se fue. Camila. La voz de Patricio interrumpió sus pensamientos. Estaba parado en la entrada de su oficina con un ramo de rosas rojas y esa sonrisa segura que una vez la había enamorado. ¿Qué haces aquí? Vengo a proponerte algo importante. Patricio cerró la puerta detrás de él y se acercó al escritorio con paso decidido. ¿Has notado cómo está Mateo últimamente? La pregunta la hizo tensarse inmediatamente. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Ese niño necesita estabilidad, una figura paterna constante. Una figura paterna como tú, que desapareció por meses sin explicación. Pero Camila mantuvo la boca cerrada. «Cásate conmigo otra vez». Las palabras cayeron en el aire como piedras. Camila lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Perdón? Podemos ser una familia real. Darle a Mateo el hogar que se merece». Patricio se arrodilló junto a su silla, tomando su mano con gesto teatral. «Sé que cometí errores antes, pero he madurado. He aprendido». ¿Aprendido qué? ¿A aparecer cuando me ve vulnerable? Camila retiró su mano suavemente. «Patricio, esto es muy repentino». «¿Repentino?» Camila, fuimos casados durante 3 años. Mateo me considera su padre. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que Mateo preguntó por Patricio con la misma desesperación con que preguntaba por Diego? Necesito tiempo para pensarlo. Claro, pero no demasiado tiempo. Patricio se puso de pie, dejando las rosas sobre el escritorio. Mateo necesita un padre, y tú necesitas un compañero que esté a tu altura social y profesional. La frase la golpeó exactamente donde Patricio pretendía. ¿Es eso lo que necesito? ¿Alguien de mi misma clase social? Después de que Patricio se fue, Camila se quedó mirando las rosas por largo tiempo. Eran perfectas, caras, apropiadas, todo lo que Diego no era. Pero Diego nunca me habría traído flores como soborno emocional. Esa noche, Mateo apenas tocó su cena favorita. Se quedó sentado en la mesa, dibujando distraídamente en una servilleta. ¿Qué dibujas, mi amor? Es tío Diego arreglando tu lámpara. Camila sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. El dibujo era simple pero detallado. Un hombre alto con overol, sonriendo mientras sostenía herramientas, y una mujer y un niño observándolo felices. Mateo, ¿por qué no puede volver, mamá? Yo me portaré bien. Prometo no hacer ruido cuando esté trabajando. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de su hijo, y Camila sintió que su corazón se partía en pedazos. Mi amor, no es porque te hayas portado mal. Entonces, ¿por qué? Porque soy una cobarde. Porque tengo miedo de lo que significa que Diego sea familia de sangre de mi hijo, porque tengo miedo de amarlo. Es complicado, Mateo. Los adultos siempre dicen que es complicado cuando no nos quieren explicar la verdad. La sabiduría infantil la dejó sin palabras. Después de acostar a Mateo, Camila se sentó en su cama a revisar facturas médicas.
La terapia ocupacional de Mateo para sus problemas de coordinación motriz había sido costosa, pero necesaria. Mientras organizaba los recibos, notó algo extraño. Los últimos 3 pagos de terapia aparecían como cancelado en lugar de cobrados a su tarjeta de crédito. Frunció el ceño, tomando el teléfono para llamar a la clínica. ¿Señora Restrepo? Sí. Los pagos han sido cubiertos por un benefactor anónimo. Pidió específicamente que no se lo mencionáramos. ¿Cómo es posible? ¿Quién? Solo puedo decirle que es alguien que conoce muy bien las necesidades específicas de Mateo. Mencionó historial médico familiar. Historial médico familiar. Solo una persona podría conocer esa información. ¿Puede darme algún detalle más? Lo siento, señora, pero puedo confirmarle que los pagos han sido consistentes durante los últimos 2 meses. Camila colgó el teléfono con manos temblorosas. 2 meses. Exactamente desde que había prohibido a Diego ver a Mateo. Se dirigió a su laptop y entró al sitio web del Colegio de Ingenieros. Buscó la información sobre renovación de licencias profesionales. Costo de renovación de licencia, $5,000 pesos. Incluye exámenes, documentación y certificaciones. Exactamente la misma cantidad que costaba la terapia de Mateo durante 3 meses. Diego había sacrificado su futuro profesional para asegurar la salud de su hijo, el hijo que ella le había prohibido ver. Camila se dejó caer en el sofá, sintiendo como si el peso de su decisión finalmente la aplastara. ¿Qué he hecho? ¿Por qué lo hiciste? Camila encontró a Diego en la azotea durante su hora de almuerzo, el mismo lugar donde él le había contado la historia de su hermano. Ahora las palabras salían de ella como acusaciones cargadas de confusión y dolor. ¿Hacer qué? Diego no fingió ignorancia. Su expresión resignada le dijo que había estado esperando esta confrontación. Los pagos de terapia de Mateo, tu dinero para la licencia de ingeniería. El viento de la tarde movía su cabello mientras la observaba con esos ojos que ahora la desarmaban completamente. ¿Cómo lo supiste? ¿Eso importa? Camila se acercó un paso. Me prohibiste verte y aún así seguiste interfiriendo en nuestras vidas. No es interferencia, Camila, es responsabilidad. La calma en su voz la enfureció más. No tienes responsabilidad con nosotros. No tienes derechos. ¿Derechos? Diego se puso de pie del banco improvisado. No se trata de derechos, se trata de amor. No me vengas con eso. ¿Crees que puedes comprar mi perdón? ¿Comprar tu perdón? Una risa amarga escapó de sus labios. Camila, ese dinero no era para ti, era para él. Diego señaló hacia abajo, donde las ventanas del edificio reflejaban el sol de la tarde. Mateo necesita esa terapia. Su coordinación motriz requiere tratamiento especializado. ¿Y cómo rayos sabes tú eso? La pregunta salió más agresiva de lo que pretendía, pero Diego no retrocedió, porque Alejandro tenía exactamente el mismo problema cuando era niño. Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué? Dispraxia leve. Problema era en nuestra familia. Mi padre también la tuvo. Diego se sentó nuevamente, como si el peso de los recuerdos lo hubiera agotado. Cuando vi los síntomas en Mateo, reconocí inmediatamente las señales. Los médicos no tenían el historial familiar completo para hacer el diagnóstico correcto. Historial familiar. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Camila con una claridad aterradora. Por eso la terapia específica. La terapia ocupacional que está recibiendo es exactamente la que ayudó a Alejandro. Sin ella, Mateo podría desarrollar problemas de autoestima y coordinación más severos. Camila sintió como si alguien hubiera movido el suelo bajo sus pies. ¿Y tu licencia? Diego miró hacia el horizonte de concreto y cristal que se extendía ante ellos. Puedo esperar 1 año más. Mateo no puede. La simplicidad devastadora de su respuesta la dejó sin aliento. Diego, esa licencia es tu futuro. Mi futuro no significa nada si el hijo de mi hermano sufre cuando yo puedo evitarlo. El hijo de mi hermano. No mi sobrino o el niño. Su perspectiva era completamente diferente a lo que ella había asumido. ¿Y si nunca recuperas el dinero? Diego se encogió de hombros con una resignación que partió el corazón de Camila. Entonces trabajaré 1 año más como conserje. No es el fin del mundo.
Pero tú eres ingeniero, tienes talento, educación. Y Mateo tiene 8 años y una condición médica que se puede tratar ahora o complicarse para siempre. La lógica implacable de su decisión la abrumó. No había manipulación, no había segundas intenciones. Solo amor puro y desinteresado. ¿Por qué no me dijiste sobre la dispraxia? ¿Cuándo? ¿Antes de que me prohibieras acercarme a él? ¿Después de que me acusaras de ser un manipulador? Camila sintió como si cada palabra fuera una bofetada suave, pero certera. Yo pensé que estabas tratando de controlarme. Lo único que traté de controlar fue que mi sobrino tuviera la mejor atención médica posible. Diego se puso de pie, acercándose a la baranda de la azotea. ¿Sabes cuál fue el último regalo que le compré a Alejandro antes del accidente? Camila negó con la cabeza. Un móvil para la cuna de su bebé, con aviones pequeños porque él quería que su hijo soñara con volar alto. La voz se le quebró ligeramente. Jamás llegó a colgarlo. Pero yo prometí en su funeral que si algún día conocía a su hijo, me aseguraría de que volara tan alto como Alejandro había soñado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila sin que pudiera detenerlas. Diego, yo no sabía, claro que no sabías. Porque nunca me preguntaste cuáles eran realmente mis intenciones. La acusación dolió porque era completamente justa. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo que sentimos? Diego se volteó para mirarla directamente. ¿Qué hay de eso, Camila? Tú decidiste que era mentira, que todo era una manipulación calculada. Estaba asustada. Yo también estaba asustado. Enamorarse de la madre adoptiva de tu sobrino no estaba en mis planes. El teléfono de Camila sonó en ese momento, interrumpiendo la tensión del momento. La pantalla mostraba el número del colegio de Mateo. «Señora Restrepo, necesita venir inmediatamente». Mateo se desmayó durante el recreo. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo que se desmayó? Los paramédicos ya están aquí. Están pidiendo historial médico familiar completo, algo sobre posibles condiciones genéticas. Camila miró hacia Diego, quien había palidecido al escuchar la conversación. «Voy para allá». Colgó el teléfono con manos temblorosas. Diego ya estaba caminando hacia las escaleras. «Yo vengo contigo». «Diego, no puedes...» «Soy la única persona viva que conoce el historial médico completo de la familia Castillo». Se detuvieron en la entrada de las escaleras, mirándose intensamente. «Si algo le pasa a Mateo por información que yo pude haber proporcionado y no lo hice». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. «Vámonos». Corrieron hacia el elevador juntos, y por primera vez en semanas, Camila se sintió agradecida de tener a Diego a su lado. El miedo por su hijo había borrado temporalmente todas sus defensas, y necesitaba desesperadamente al único hombre que podría tener las respuestas que los médicos necesitaban. ¿Dónde está el historial médico familiar completo? El doctor de urgencias se acercó a Camila con urgencia, mientras las máquinas conectadas a Mateo emitían pitidos constantes en la sala de emergencias. Él es adoptado. No tengo esa información. Señora, su hijo presenta síntomas neurológicos complejos. Necesitamos saber si hay antecedentes de epilepsia, malformaciones cardíacas o trastornos metabólicos en la familia biológica. Camila sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Su hijo estaba conectado a cables y monitores, su rostro pálido y pequeño sobre la cama hospitalaria. Yo tengo esa información. La voz de Diego resonó desde la entrada. Se había cambiado su uniforme de conserje por ropa de calle, pero sus ojos reflejaban la misma determinación que Camila había aprendido a reconocer. «¿Perdón? ¿Quién es usted?» «Diego Castillo. Soy el hermano del padre biológico de Mateo». El doctor los miró alternativamente con curiosidad profesional. ¿Puede proporcionar información médica específica? Alejandro Castillo, el padre, tenía dispraxia leve y deficiencia de vitamina B12 Hair. Nuestro padre murió de miocardiopatía a los 45 años. Mi abuelo paterno tuvo epilepsia del lóbulo temporal. Diego recitó la información con precisión médica, mientras Camila lo observaba con asombro creciente. También hay antecedentes de intolerancia a la lactosa y tendencia a hipoglucemia reactiva en ayuno prolongado. ¿Hipoglucemia reactiva? ¿Cuándo comió por última vez el niño?
Camila sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. Esta mañana apenas tocó el desayuno. Ha estado deprimido, sin apetito. Eso explica el desmayo. Necesitamos hacer pruebas de glucosa inmediatamente. El doctor se alejó rápidamente, dando órdenes a las enfermeras. Camila se quedó sola con Diego junto a la cama de Mateo. ¿Cómo sabías todo eso? Porque viví con esa información toda mi vida. Alejandro y yo crecimos cuidando nuestra alimentación, tomando suplementos de B12, monitoreando síntomas. Diego se acercó a la cama, tocando suavemente la frente de Mateo. Cuando lo vi saltarse comidas esta semana, debí intervenir. Pero respetaste tu decisión de mantenerme alejado. La culpa se apoderó de Camila como una avalancha. Diego, no es tu culpa. Tú no podías saber. Sí es mi culpa. Las palabras salieron como un grito ahogado. Le quité a mi hijo, la única persona que podía protegerlo médicamente. Las lágrimas comenzaron a caer libremente mientras se dejaba caer en una silla junto a la cama. Soy la peor madre del mundo. Eres una madre que protegía a su hijo de lo que percibía como una amenaza. Diego se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero consoladora. Pero estaba equivocada, completamente equivocada. Camila lo miró a través de sus lágrimas. No eres una amenaza, nunca lo fuiste. Eres lo mejor que nos ha pasado. Camila. No, déjame terminar. Se limpió las mejillas con el dorso de la mano. Me comporté como una idiota clasista y prejuiciosa. Diego comenzó a protestar, pero ella lo detuvo con un gesto. Juzgué tu valor por tu trabajo en lugar de ver tu carácter. Te acusé de manipulación cuando lo único que hiciste fue amar desinteresadamente. Su voz se quebró. Sacrificaste tu futuro profesional por la salud de mi hijo. ¿Qué clase de manipulador hace eso? Un tío que ama a su sobrino. No, un hombre extraordinario que ama a su familia. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Diego la miró con una intensidad que le cortó la respiración. ¿Familia? Sí, familia. Porque eso es lo que somos, ¿verdad? Mateo, tú y yo. Camila se acercó más, tomando su mano entre las suyas. Diego, me enamoré de ti. No del conserje, no del ingeniero, no del hermano de Alejandro. Me enamoré del hombre que ve a mi hijo como su tesoro más preciado, aún después de todo este desastre. Especialmente después de todo este desastre, porque me mostraste lo que es el amor verdadero. Diego apretó su mano, llevándosela a los labios para besarla suavemente. Te amo, Camila. Amo tu fiereza protectora, amo tu inteligencia, amo cómo eres madre. ¿Y me perdonas por ser una idiota orgullosa? ¿Me perdonas tú por ocultarte la verdad desde el principio? Ya no importa el principio, importa lo que construyamos de aquí en adelante. Se miraron en silencio, con las manos entrelazadas y el corazón lleno de promesas no dichas. Los niveles de glucosa se están estabilizando. El doctor regresó con una sonrisa tranquilizadora. El niño estará bien. Solo necesita supervisión nutricional y suplementos vitamínicos regulares. ¿Suplementos que conoce perfectamente su tío Diego? Exacto. Es afortunado de tener familia con conocimiento médico específico. Camila miró a Diego con una sonrisa que no había sentido en semanas. Sí, somos muy afortunados. Una hora después, mientras Mateo comenzaba a despertar, sus primeras palabras fueron como música celestial. «¿Tío Diego? ¿Estás aquí?» «Aquí estoy, campeón». Mateo sonrió débilmente, mirando alternadamente entre su madre y Diego. «¿Ya no te vas a ir?» Diego miró a Camila buscando confirmación en sus ojos. Ella asintió con lágrimas de felicidad. «No, Mateo, ya no me voy a ninguna parte». «¿Prometes?» «Prometo». Mateo cerró los ojos con una expresión de paz absoluta, sosteniendo la mano de Diego con una y la de Camila con la otra. Por primera vez en su vida, tenía una familia completa. Y por primera vez en años, Camila se sintió completamente en casa. 6 meses habían pasado desde aquella tarde en el hospital que cambió todo para siempre. Camila observaba desde la entrada del terreno baldío cómo Diego revisaba los planos arquitectónicos con la misma precisión que recordaba de sus días enseñando a Mateo pequeñas reparaciones. ¿Los cimientos van a ser lo suficientemente profundos para un edificio de 3 pisos?
La pregunta vino de Mateo, quien sostenía un casco de seguridad amarillo que le quedaba cómicamente grande. Su vocabulario técnico había florecido en los últimos meses, alimentado por las explicaciones pacientes de Diego. Excelente pregunta, ingeniero Junior. Diego se arrodilló junto a su sobrino, señalando las marcas en el suelo. ¿Recuerdas lo que aprendimos sobre la distribución de peso? Camila sintió esa familiar calidez expandirse en su pecho mientras observaba la interacción natural entre ellos. ¿Cómo pude pensar alguna vez que esto era manipulación? El proyecto del centro comunitario había surgido naturalmente. Diego, con su licencia de ingeniero finalmente renovada gracias al apoyo emocional constante de Camila, había propuesto construir un espacio donde niños como Mateo pudieran recibir terapias especializadas. Camila manejaba el marketing y la recaudación de fondos. «Mamá, ven a ver los planos de la sala de terapia». Mateo corrió hacia ella con la energía desbordante que había recuperado en los últimos meses. Su tratamiento para la dispraxia progresaba perfectamente bajo la supervisión médica adecuada y el conocimiento familiar de Diego. «A ver, arquitecto». Camila se acercó, notando cómo Diego la seguía con la mirada. Después de 6 meses juntos, él seguía mirándola como si no pudiera creer su suerte, y ella entendía perfectamente el sentimiento. «Mira, aquí van a estar los espejos para ejercicios de coordinación, y aquí las barras para equilibrio». El dibujo de Mateo era sorprendentemente detallado para un niño de 8 años. «¿Y esto qué es?». Camila señaló una estructura extraña en el centro. «Es una zona de construcción con bloques especiales». Diego se acercó, su mano encontrando naturalmente la cintura de ella. «Para niños que aprenden mejor con actividades manuales». Como cierto niño que conocemos, Camila sonrió revolviendo el cabello de Mateo. «Papá Diego dice que voy a ser el mejor ingeniero de México». Papá Diego. El título había evolucionado naturalmente en las últimas semanas, después de largas conversaciones familiares sobre la adopción, la familia biológica y cómo el amor puede tomar muchas formas. «Papá Diego, ¿eh?». Camila miró a Diego con una sonrisa traviesa. «¿Y cuándo exactamente se decidió ese título?». Diego se sonrojó ligeramente, una reacción que todavía la encontraba encantadora. «Ayer, cuando le estaba explicando los planos de nuestra casa nueva». Nuestra casa nueva. Habían comenzado a planificar su hogar juntos el mes pasado, un proyecto que Diego diseñaría y construiría personalmente. Hablando de eso, Camila sacó un sobre de su bolso. Llegó la respuesta del tribunal. Los ojos de Diego se iluminaron mientras tomaba el documento oficial. ¿La adopción conjunta fue aprobada? Completamente. Oficialmente, eres el padre adoptivo de Mateo. Diego leyó el documento 2 veces antes de que las lágrimas comenzaran a formarse en sus ojos. Esto significa que legalmente somos una familia. Los 3. Mateo, que había estado fingiendo no escuchar mientras jugaba con bloques de construcción, saltó hacia los brazos de Diego. «Ya eres mi papá de verdad, ¿verdad? Ya era tu papá de verdad desde hace meses, campeón. Solo que ahora los papeles también lo dicen». Camila los observó abrazarse, sintiendo una gratitud tan profunda que le cortaba la respiración. ¿Cómo es posible ser tan feliz? ¿Y cuándo es la boda? Mateo preguntó con la practicidad brutal de los niños. «En 2 meses», Camila rió. «Y ya sabes cuál es tu trabajo más importante, llevar los anillos». «Ya practico caminar despacio todos los días». Diego y Camila intercambiaron miradas divertidas. Mateo había tomado su rol de portador de anillos con la seriedad de una misión militar. ¿Podemos ir a visitar a tío Alejandro antes de que se haga muy tarde? La pregunta de Mateo los tomó por sorpresa. Las visitas al cementerio se habían vuelto una tradición mensual familiar, donde le contaban a Alejandro sobre los progresos de su hijo y los planes familiares. 1 hora después, los 3 estaban parados frente a la lápida sencilla de Alejandro Castillo. Mateo había traído un dibujo nuevo, su familia de 3 personas construyendo juntos. «Hola, tío Alejandro». Mateo habló con la naturalidad que había desarrollado en estas visitas. «Papá Diego diseñó una casa nueva para nosotros. Tiene un cuarto especial para mis proyectos de construcción». Diego puso su mano en el hombro de Mateo, mientras Camila observaba la escena con ojos húmedos. «Alejandro,
Tu hijo está creciendo fuerte y feliz, murmuró Diego. Está volando alto, como soñaste. Camila se acercó más a ellos formando un círculo pequeño y perfecto. Y nosotros nos aseguraremos de que siempre sepa cuánto lo amabas. Mientras regresaban al auto, Mateo entre los dos adultos tomando una mano de cada uno, Camila reflexionó sobre el camino extraño y hermoso que los había llevado hasta aquí. Había comenzado con prejuicios y terminado con amor. Había empezado con mentiras y terminado con verdad absoluta. Y lo más hermoso de todo era que apenas estaban comenzando. ¿Te emocionó esta historia de amor que superó todas las barreras sociales? No olvides suscribirte para más historias románticas que te lleguen al corazón. Y por favor, califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros.